¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta ocasión vamos a tener la grata presencia del licenciado Luis Ernesto Peña, abogado experto en Derecho Constitucional y socio de la firma Martínez, Peña y Fernández, con quien compartiremos acerca del derecho al recurso. No se vayan, que regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Luis Ernesto Peña. Bienvenido, Luis. Gracias, Boris, por tenerme en tu programa. Luis, el tema del derecho al recurso ante un tribunal superior, ese es el tema del cual vamos a hablar hoy día, un tema de derecho constitucional muy en boga y muy importante para todos los televidentes. Y para ello vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué debe entender el ciudadano cuando se le habla del derecho a recurrir, del derecho a un recurso ante un tribunal superior? ¿Qué significa esto? Bueno, en términos sencillos, el derecho a recurrir incluye el derecho a acudir ante una instancia superior. Es básicamente el derecho a acudir ante un tribunal con más poder o con poder suficiente para poder revocar la sentencia o la resolución de primera instancia y poder revisarla. Esto significa que cualquier sentencia puede ser entonces revisada en virtud de este derecho. Sí, en virtud de este derecho, que ya se considera un derecho fundamental por nuestra Constitución y por la jurisprudencia y la doctrina internacional, cualquier resolución, no solamente judicial, también cualquier resolución administrativa debe ser conocida en un segundo grado. Esto que has dicho nos lleva a preguntarnos sobre el origen de este derecho. Ya has mencionado que aplica también en el ámbito de decisiones administrativas, a lo cual quiero volver más tarde, pero para contextualizar un poco, vamos a abordar el origen. ¿Cuándo es que surge este derecho? ¿Este es un derecho que siempre hemos tenido desde la fundación de la República? ¿O este es un derecho que tiene ya una evolución y que ahora es que lo conocemos como un derecho fundamental al recurso? Bueno, para hablar de su origen es importante también detener un poco en el fundamento. Y el fundamento del derecho al recurso es la falibilidad humana. Es decir, si estamos frente a un sistema que a fin de cuentas es manejado por seres humanos, tenemos que aceptar entonces que siempre hay lugar para errores. Entonces, en la impartición de justicia hay que tratar de que los errores tengan la menor cabida posible. Y entonces nace ese concepto del derecho al recurso de una manera, como de una manera conceptual, de que si el ser humano puede cometer errores, entonces es importante que lo que se conoció una vez sea conocido una segunda vez, que hay una segunda persona que lo revise. Y por una persona distinta a la primera que intervino, ¿no? Exacto. Y esto inicialmente empezó a aplicarse en todas las materias, o esto tiene un inicio más específico en un determinado sector. Sí, bueno, nuestro sistema siempre se ha diseñado con un segundo grado, pero esto no siempre ha sido considerado como un derecho fundamental. Cuando comienza a considerarse como un derecho fundamental es con tratados internacionales. Tenemos que mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Inicialmente se pensaba, estos pactos los circunscribían solamente a la materia penal. Sin embargo, es nuestra Constitución en el 2010 que ya los incluye como una parte, como un elemento del debido proceso en todos los procesos. Ok, o sea que inicialmente digamos que es un derecho derivado del reconocimiento de la falibilidad humana, pero ya luego fue incorporado en convenciones internacionales sobre derechos humanos. Esto se traduce, Luis, en que necesariamente los procesos judiciales tienen que ser muy largos o extenderse mucho en el tiempo debido a la situación o debido al derecho al recurso. Este derecho al recurso le aplica a todas las partes del proceso, o también aplica a personas que no intervinieron y que luego se dan cuenta e intervienen. ¿Cómo se maneja el cierre de un proceso judicial si siempre tenemos este derecho? ¿Cuándo acaba? Sí, bueno, lo que pasa es que, como todo en la vida, pero especialmente en el derecho,
hay que llevar el equilibrio entre derechos, garantías, pero también entre una razonabilidad del funcionamiento del sistema. O sea, si nos llevamos a decir a una falibilidad humana, podemos hablar de 6 derechos al recurso y los procesos nunca acabarían. Entonces, realmente de lo que se trata es de tener un cierto grado de certeza y de que una persona no se sienta en total poder de que si esa persona conoció el caso y ya se va a hacer la última palabra, sino de que otra persona pueda revisarlo. Entonces, evidentemente, por eso se habla de un derecho al recurso, de un derecho a que tú tengas una oportunidad a que tu caso sea revisado por un tribunal superior. Aquí nosotros tenemos una obra que es de tu autoría, El Derecho Fundamental al Recurso ante un Tribunal Superior, apuntes en materia procesal penal, que quisiera enfocarlo en el programa para que se vea bien. Y lo cito a propósito de lo que mencionaste en el sentido del origen en el ámbito penal o el origen del carácter fundamental en el ámbito penal. ¿Cómo en el ámbito penal se desarrolla este principio, este derecho? Este es un derecho que se le reconoce exclusivamente al imputado, que es la persona en principio que está siendo juzgada y cuya libertad está en juego, o hay alguna extensión de permitirle al Ministerio Público también recurrir o a la víctima. ¿Cómo se maneja en nuestro ordenamiento jurídico penal esta delimitación del derecho al recurso? Bueno, precisamente porque el imputado dentro del proceso penal es realmente el que tiene más de perder, porque es el que tiene en juego su libertad. Es a partir de ahí que nace, o sea, esa necesidad es preponderante en el proceso penal, y por eso es que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla de que todo procesado tiene derecho a recurrir ante un tribunal superior su sentencia. Es decir, que la Convención Internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención Americana de Derechos Humanos inicialmente consagran el derecho únicamente a favor del imputado, no necesariamente a favor de la víctima o del aparato administrativo encargado de... Y ahí hay que diferenciar. O sea, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla de que todo procesado. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos menciona que toda persona debe tener acceso a un recurso ante un tribunal superior. Y la Convención Americana de Derechos Humanos tampoco habla de un proceso penal, sino que habla de toda persona, que es mucho más extensa. Es mucho más extensa. Y nuestra Constitución, entonces, se decanta más por la posición de la Convención, donde no hace mención ni de proceso penal ni de solamente el imputado, sino que habla de toda persona. Y esto también nos lleva a la siguiente pregunta. El origen, digamos que, de la extensión de este derecho a todas las materias, inclusive el ámbito de las decisiones administrativas, aquellas decisiones tomadas por órganos y entes públicos de la administración pública, tiene también entonces su raíz en la Constitución o en alguna convención internacional de derechos humanos. Sí, realmente tiene su raíz en el artículo 69 de nuestra Constitución, que lo incluye de manera expresa como una de las garantías del debido proceso. Y luego ese mismo artículo, en el 69.10, si no me equivoco, habla de que las reglas del debido proceso son extensivas a todos los procesos, no solamente a los procesos judiciales. Entonces tenemos así de que si el derecho a recurso es una garantía del debido proceso, y hemos hablado de que el debido proceso se incluye en todos los procesos, no solamente aquellos procesos penales o procesos civiles, sino también procedimientos administrativos, entonces tenemos que concluir necesariamente que el derecho al recurso también es una garantía que debe incluirse en los procesos administrativos. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a retornar hablando sobre la extensión de este segundo examen que se le hace al caso sea judicial o sea administrativo, en ocasión de un recurso. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Luis Ernesto Peña, con quien conversamos acerca del derecho al recurso ante un tribunal superior. Luis, en el segmento anterior nos quedamos en la inquietud de, digamos que, definir el alcance del derecho al recurso. Sería importante saber si hay alguna limitación a qué tanto yo puedo cuestionar una decisión
o si solamente puedo referirme a ciertos aspectos, o si el segundo tribunal que va a revisar puede conocer nuevamente el caso por completo y revocar totalmente la primera decisión que me fue desfavorable. ¿Cómo se encuentra ese tema regulado en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, conceptualmente el contenido esencial del derecho al recurso en sentido general tiene dos cosas. Uno, que sea un tribunal superior, es decir, un tribunal con poder para poder revocar la decisión de primera instancia. Y en segundo lugar, que sea un examen íntegro, es decir, que no sea un examen limitado a algunos temas taxativos, sino que sea un examen amplio. Sin embargo, si nos vamos al proceso penal, y en eso hay que hacer una distinción entre el imputado y los demás, aunque yo soy de los que dice que las demás partes también deben tener acceso a un recurso, porque también las demás partes sufren ciertas consecuencias cuando hay una sentencia absolutoria que está infundada. Pero el único que tiene en el proceso penal un derecho a un recurso amplio, es decir, un derecho a que se haga otro proceso, es el imputado cuando ha sido condenado. Pero cuando se trata de una sentencia absolutoria, a lo que deben tener acceso los demás debe ser a un recurso extraordinario que solamente pueda ser admitido cuando se dan ciertos casos y no que se celebre nuevamente otro proceso a una persona que ya ha sido absuelta, sino que sea un juicio al juicio, es decir, que sea un recurso en el cual se revise el juicio de primera instancia, pero que no se celebre nuevamente otro proceso. Ok, eso incluso me parece similar a lo que ocurre en el caso del recurso de casación. Con el recurso de casación en otras materias, civil, fundamentalmente me refiero, el análisis que debe hacer la Suprema Corte de Justicia no incluye, por ejemplo, la valoración de la prueba en la misma dimensión que la conoció el tribunal de primer grado y el tribunal de segundo grado. De hecho, le está vedado en principio a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación conocer los hechos, sino que la ley lo que le ordena es que haga una valoración de si se aplicó adecuadamente el derecho, ¿no? Que sería similar a lo que has mencionado de un juicio al juicio, haciendo mutatis mutandi la comparación. Pero en el caso del recurso de apelación, que es un recurso que es muy conocida, la palabra de apelación, ahí sí se da entonces lo que mencionabas del análisis integral y nuevo del proceso completo. Exacto. Sí, lo que pasa es que el recurso de casación es un recurso especial que existe con un fundamento diferente al del fundamento del derecho al recurso. Es decir, el derecho al recurso tiene un fundamento en evitar el error humano, en tú dar un grado mayor de certeza a lo que se decida. El recurso de casación y los recursos especiales a ese nivel tienen más un interés de unificación de jurisprudencia, es decir, de que haya una Corte Superior que pueda unificar los criterios jurisprudenciales en cómo se imparte justicia en torno a la ley. No necesariamente una tercera instancia que quedaría fuera de la protección del derecho al recurso, que habla de un derecho al recurso. Hemos tenido ya en el país jurisprudencia o discusiones doctrinarias sobre la constitucionalidad o no de ciertos recursos o de la supresión de ciertos recursos. Hay casos en los cuales no existe ningún recurso, por ejemplo. Sí, bueno, tenemos la figura de la jurisdicción privilegiada, en la cual no se tendría acceso al derecho a ningún recurso, es decir, se conoce en una instancia y no hay derecho al recurso. Y hay toda una discusión en torno a si en este proceso habría que diseñarlo de manera diferente, de manera que pueda haber dos instancias dentro de la misma Suprema Corte de Justicia, es decir, que hay una especie de que se conozca, una especie de proceso en la cual hay una primera instancia en la cual solamente lo conozca una sala y que luego se pueda haber un derecho al recurso en el pleno, por ejemplo. Hay otros que dicen que eso quizá no es necesario porque como de la jurisdicción privilegiada, en cierto modo es exactamente eso, un privilegio. Si las personas quieren tener acceso al derecho al recurso, que simplemente renuncien a ese privilegio y entonces se vayan a la jurisdicción ordinaria donde puedan ser
juzgados. Y o sea, en rebate a eso, entonces está la pelea doctrinaria de si realmente se trata de un privilegio o si realmente estamos frente a una jurisdicción especial, de manera que, o sea, ese tipo de personas que normalmente gozan de una gran investidura puedan, en cierto modo, tener influencia sobre jueces de menor jerarquía que no la tendrían sobre jueces de la Suprema Corte. Claro, porque aquí ciertamente se da entonces un aspecto paradójico. Por un lado, esto de la jurisdicción privilegiada entraña un tribunal que sea, digamos, que de la jerarquía o de una jerarquía similar a la de esa persona que Exacto. ocupa un cargo público, que es básicamente una distinción o una situación que se genera por la función pública de determinados funcionarios de alta jerarquía que, en caso de que se vean envueltos en procesos penales, pues tienen que ser juzgados por, digamos, que o la Suprema Corte de Justicia o la Corte de Apelación, según sea la jerarquía del funcionario en cuestión. Y se presenta entonces la situación de aquel cuya primera instancia sea la propia Suprema Corte de Justicia, donde haría entonces donde ejercería su recurso de apelación. Y se discute también, precisamente como has mencionado, de si esa prerrogativa o esta jurisdicción privilegiada es algo de lo cual los beneficiarios o los sujetos a ella pueden excluirse voluntariamente, si es posible ellos renunciar o si no tienen que necesariamente acoger que esa es su jurisdicción. Es un tema interesante a propósito de este derecho al recurso. Hay cuestionamientos respecto a, en el ámbito, digamos que administrativo de las decisiones que toma la administración, ¿hay algún cuestionamiento respecto a la limitación del derecho a recurrir o cualquier decisión que sea desfavorable para un administrado, para un particular, está sujeta a una revisión, sea judicial o sea administrativa? Sí, el derecho al recurso, por tener una base necesariamente procedimental, la Constitución establece que es un derecho de conformidad con la ley, o sea, es un derecho de configuración legal. Sin embargo, inclusive, ese es un tema que lo ha tratado nuestro Tribunal Constitucional, cuando en un caso en el cual se vio un diferendo sobre el tema de si las limitantes para acceder al recurso de revisión de amparo eran una limitante al derecho al recurso. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional fue de que el derecho al recurso, aunque es un derecho fundamental, está sujeto a la regulación legal y que, por tanto, esas limitantes que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional en torno a la revisión del amparo no afectaban el núcleo esencial del derecho. Entonces, en torno a eso, realmente la ley puede establecer límites para el acceso al derecho al recurso siempre y cuando no vulneren los dos contenidos que mencioné anteriormente. Y es que se trate de un órgano superior. Si estamos frente a la administración, no sería un tribunal, pero tiene que ser un órgano con superioridad jerárquica y que sea un examen íntegro de lo decidido en primera instancia. Y estas modulaciones también admiten variaciones dependiendo de la materia. Pues como has mencionado ahorita, en el ámbito penal, por ejemplo, hay una configuración legal que favorece al imputado en los casos de condenas, de condenas y no de sentencias absolutorias. O sea que hay un régimen un poco diferenciado respecto a qué tanto puede hacer el imputado con su recurso y qué tanto puede hacer el Ministerio Público con su recurso. Sí. Lo cual sería también distinto en el caso de, por ejemplo, procedimientos de ejecución inmobiliaria, que lo que persiguen es básicamente el cobro de un crédito. Ahí pues los recursos están regulados de otra manera y en alguna fase pueden estar incluso, dependiendo de la legislación aplicable, hasta suprimidos y modificados por, en vez de un recurso de apelación, una acción de nulidad o viceversa. Eso es algo que también se considera entonces constitucional por el margen que se le da al legislador, ¿no? Exacto, porque al final, fíjate que tanto internacionalmente como la Constitución no hablan de un derecho al recurso de apelación ni hablan de un derecho a un doble grado de jurisdicción, sino que simplemente hablan de un derecho al recurso y le otorgan entonces ese permiso a la ley de establecer ese derecho al recurso como lo entiendan
siempre respetando su contenido esencial, y lo cual evidentemente variará dependiendo de la materia y del tipo de proceso que se esté diseñando. Claro, al final, en definitiva, la idea del legislador y la idea también de que subyace la creación en el ámbito de las convenciones internacionales y también de la Constitución de este derecho es evitar que se realice un solo examen de un caso. Sea como sea que se denomine la acción judicial o administrativa para revisar el caso nuevamente, en la medida en que se permita esa revisión, pues estaría protegiendo el derecho, y también en la medida en que este derecho afecte el contenido de los derechos fundamentales propios de la persona, pues será tanto más o tanto menos garantista. Luis, hemos llegado al final de este programa, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por comparecer. Espero tenerte nuevamente con otro tema de derecho constitucional también. Encantado, gracias Boris por tenerme aquí. Bien amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.